Lo que a mí me parece que es característico del tema de la memoria en América Latina, desde el punto de vista político, es la destrucción permanente de la memoria. O sea, cada vez que tenemos un nuevo presidente en América Latina, él inaugura la historia del país. Y en este sentido, el presidente Lula, que tiene una serie de virtudes que no voy a discutir aquí, sin duda, una de las críticas mayores que yo le haría es pensar que la historia de Brasil comienza con Lula. Que él es el primero que se preocupó por los pobres, que es el primero que hizo política social, y que obviamente es un absurdo histórico, pero esa necesidad inauguralista de destruir la historia para construir la historia a partir de sí, que se repite en la mayoría de los países de América Latina, pienso que es el problema de base de construcción de memoria en esta región, ¿no? O como fue mencionado anteriormente, un presidente pasa a apropiarse la memoria de la lucha contra por los desaparecidos, que había sido ya desarrollada por gente que inclusive colocó en riesgo su propia vida, pero esa memoria es alejada y es reconstruida a partir de su propia figura. Entonces yo pienso que el problema de la memoria latinoamericana no es cuál memoria o cuáles versiones de la memoria, pero de la legitimidad de diferentes versiones, la legitimidad de construir en diálogo memorias diferentes que no se coloquen nunca como fundadoras. En la medida que queremos refundar América Latina a partir de una nueva presidencia, y no importa si es este o aquel partido, la tendencia de cualquier partido de América Latina es a realizar este acto fundador, simplemente estamos destruyendo la memoria. Y esto yo pienso que es lo más terrible que mina la política latinoamericana como la construcción de una comunidad de diálogo entre visiones pluralistas, todas ellas legítimas y diferentes. O sea, la propia idea de memoria, para ser democrática, tiene que aceptar la diversidad de memorias, tiene que reconocer un pasado que es anterior a uno, por el cual uno puede referirse críticamente o no, pero es un proceso de larga duración que crea un sentimiento de comunidad. Si no creamos ese sentimiento de comunidad, que es dada por el conjunto de memorias y de versiones sobre los cuales discutimos, y pensamos que la memoria comienza con el nuevo presidente, tenemos un problema profundo de construcción de identidad nacional. O sea, la identidad nacional latinoamericana es un problema en última instancia político. No tiene nada que ver con cultura popular, una serie de conceptos que en los años 60 o 70 estaban de moda. Tiene que ver con la forma en que las élites políticas operan en nuestra región y buscan eliminar constantemente el pasado. Ahí no hay una memoria posible, porque la memoria es el conjunto de esas memorias que viven dialogando, conflictuando entre ellas. Y aquí yo quisiera solo largar para pensar, porque es para mí una conferencia es un lugar donde uno trata de pensar juntos, largar ideas, ver cómo las personas reaccionan, es el tema de la relación entre sociedad civil y memoria. Y fuera del tema particular de los desaparecidos, pienso que la sociedad civil de América Latina jugó también un papel, yo llamaría contradictorio. No hay en esto crítica y menos todavía denuncia. Pero la sensación que yo tengo con muchas organizaciones de la sociedad civil, que refleja el crítico social profesional altamente globalizado, ¿no? El otro día discutí con una compañera, una socióloga, un trabajo sobre la sociedad civil que me pareció muy malo, muy pobre. Y ella me mira casi con desprecio y dice: Bernardo, discutí en los últimos 2 meses este trabajo ya en Tokio, en Nueva York, en Londres y Ciudad de Cabo. No, estás viajando mucho, pero eso no demuestra la seriedad del trabajo. O sea, se dio un proceso de globalización de la sociedad civil. Y ahí sí yo soy crítico más que tú sobre el tema de los financiamientos, que por suerte existen los financiamientos externos, no estoy criticando o deslegitimándolo, pero por nosotros mismos no tener tradiciones de financiamiento nacional, porque nuestra burguesía es avara, solo piensa en su familia y lo que va a dejar de cuántos miles de millones de dólares va a dejar a sus hijos y nietos. Dependemos de los financiamientos externos y eso se tiene un precio.
El precio es que introducimos constantemente agendas con problemáticas legítimas en su origen, pero que no son igualmente, no diría son ilegítimas, no quiero tirar legitimidad, pero no tienen el mismo peso, el mismo sentido y no son suficientemente interiorizadas a partir de la realidad de nuestros países. Si hay una agenda de derechos afirmativos, de acciones afirmativas sobre la población negra en Estados Unidos, que me parece correcto, es parte de la historia americana. Y viene una fundación y coloca no sé cuántos millones de dólares para realizar políticas similares. Por ejemplo, en Brasil estamos transfiriendo agendas que no respetan dinámicas e historias nacionales. O sea, de alguna forma la sensación mía hoy es que esa clase media globalizada, profesionalizada, que está asociada, que la élite por lo menos de la sociedad civil, yo sé que la sociedad civil es más amplia, mucho más amplia, hay mucho más activismo de base, pero estamos hablando de aquella élite que en términos intelectuales y en términos de advocacy, no tanto de activismo social local, es quien controla el debate sobre la sociedad civil. Yo pienso que está naturalmente, por su dinámica social, dependiente de una agenda que no respeta, o no respeta no, porque no es la intención no respetar, no es ese el tema, que naturalmente refleja memorias de otros lugares, refleja valores que vienen de otros lugares y que nosotros no tenemos ni el tiempo para absorberlos porque por más que quieramos negociar, cada año baja el taxímetro, hay que pedir al taximetrista que lo levante y ahí la fundación te dice, mira, para este año es control demográfico, poblaciones indígenas y yo qué sé cuál, ¿no? O mujeres, no sé cuánto. Todos temas válidos, vamos a dejar claro. Pero el hecho es que la sociedad civil está permanentemente reflejando una agenda que es globalizada, que sin duda es relevante para nosotros, pero que nosotros no tenemos ni el tiempo para digerirlas en el ámbito de una memoria, no diría nacional, porque no se trata de ser nacionalista, pero local, de la comunidad cultural en el cual nos inserimos. Y por veces el efecto es inverso. Muchas veces la agenda global valoriza mucho lo nativo. Y entonces tenemos recursos internacionales para valorizar lo nativo, que también nos lleva en cuenta cuáles son las características de lo nativo y lo nacional en el contexto de cada país. Native is beautiful. Está bien, pero para ti, cara pálida, en tu lugar, ¿qué significa native is beautiful en nuestro país? Por favor, no estoy negando la legitimidad del tema, pero de la forma en que traemos agendas internacionales por causa de los financiamientos, terminamos de alguna forma implodiendo las posibilidades de elaboración de una memoria nacional que, vuelvo a decir, no es única, no es homogénea, no soy esencialista, pero de alguna forma se relaciona a las historias que percorren el país. Inclusive termina tomando el imaginario de buena parte de la clase media, porque es más internacionalizada, y afectando la elaboración eventualmente de una memoria política nacional que, a pesar de no tener los mismos orígenes ni el mismo problema moral, recuerda un poco lo que pasa en la política. O sea, el inauguralismo que tenemos en la política relacionado a políticos que yo, no tengo mejor palabra, llamar inescrupulosos, irresponsables, reinauguran la política nacional a partir de sí mismos y destruyen la historia de la nación, sin tener ninguna de esas características, al contrario, con características morales válidas, bien intencionadas. Pienso que la sociedad civil hace un trabajo de cierta forma similar, de inauguración a partir de la última moda que Greenpeace pueda lanzar, y estoy usando un nombre que quizás no debería, porque no es justo indicar una organización en particular, pero de dinámicas que se dan en otras regiones y que son válidas para nosotros, pero tenemos que elaborarlas a partir de una comprensión de esa historia que, además, dadas las características de la nueva generación, cada vez son menos sensibles al pasado. Voy a parar por aquí, gracias.